El Kiosco. El diálogo en la conferencia matutina se enciende, ¿eh? La verdad es que hay personas que no les gusta que las descubran y que digan, esta información es imprecisa o de plano es falsa, inventada o viene de suposiciones. Pero bien, hoy en la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta habla de la relación México-Estados Unidos. Recordemos que ambos países, incluido Canadá, tienen un tratado comercial, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, que beneficia a los tres países, y en este tratado comercial está estipulado que hay revisiones de manera continua para ver si está funcionando bastante bien o no, o cómo mejorarlo. Bueno, esa reunión se va a tener, pero además la presidenta ya adelantó que después de la llamada que tuvo con el candidato ganador a la elección presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, acordaron que van a tener una pronta reunión los equipos de trabajo. Desconocemos en este momento si va a ser telefónica o si van a venir una delegación de Estados Unidos a nuestro país o una delegación mexicana irá a los Estados Unidos, pero será un primer acercamiento que tengan ambos países, y en esta reunión, Arlene, se va a defender a los mexicanos, se va a defender su trabajo, se va a defender que los mexicanos somos personas de trabajo y que vamos a aportar a la economía de Estados Unidos. Por cierto, que el dinero que generan los mexicanos en Estados Unidos, la mayor parte se queda en Estados Unidos. Envían algo a sus familias aquí en nuestro país, que es una ayuda que no tiene dimensiones pequeñas. Es una gran ayuda, una gran aportación a las familias y a la economía de nuestro país. Bueno, en esta reunión, Arlene, se va a defender a los mexicanos. Es muy importante mencionar esto porque el papel que toman nuestros hermanas y hermanos migrantes en Estados Unidos es importante no solo en la economía nacional, sino en la economía mundial, porque beneficia al PIB, y lo vamos a ver en un momento, beneficia al PIB del mismo Estados Unidos, que es un país muy importante en la economía mundial, así como lo es México. Lo que menciona la presidenta es que va a existir una negociación, ya lo mencionaba en su momento el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en caso de que Estados Unidos suba aranceles, también México tendrá sus propias restricciones al respecto de esta nueva política. Esperemos que este diálogo se lleve de la mejor manera. Vemos a la presidenta tranquila al respecto y así lo menciona. Estamos haciendo un trabajo inclusive de por estado de la Unión Americana en cuanto benefician a la economía de Estados Unidos. Pero lo mismo en cuanto beneficia a la economía de Estados Unidos el tratado. O sea, el TEMEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números pues son fundamentales para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, y también la importancia de la integración, porque recuerden que las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, pero en mucho, por ejemplo, son autopartes que permiten que tenga la producción de vehículos en Estados Unidos los beneficios de tener el tratado. Siempre vamos a defender a México, y lo más importante pues es en el momento que tengamos la oportunidad de reunirnos, ya sea con el equipo de transición del presidente Trump o una vez que tome la presidencia, pues este diálogo de alto nivel donde se vea lo que ha hecho México en temas de fentanilo, en temas de migración y en el tema económico, que es fundamental para poder fortalecer la relación económica. Hablamos de que los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, estando allá, Arlene, tienen que pagar renta, tienen que comprar sus alimentos y también pues tienen que pagar el transporte en el que se mueven de sus lugares donde residen a sus lugares de trabajo.
Esa gran cantidad de recursos que los mexicanos generan, la gran mayoría se queda para pagar justamente estos servicios. Lo demás lo envían a México, algunos, una parte, las remesas, que son muy importantes porque significan un número importante en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero vamos a revisar las cifras, parte de las cifras que estará llevando el gobierno mexicano en esta reunión que tendrá con autoridades de Estados Unidos para hablar de qué están haciendo los mexicanos en Estados Unidos. Arlene, mira, ahí tenemos los primeros datos. Es importante mencionar que la mano de obra de las y los mexicanos no solamente es la inversión de su vivienda, de sus servicios, sino también las ganancias que generan las empresas donde se trabaja. El ingreso de los trabajadores inmigrantes mexicanos a Estados Unidos es de 324.8 mil millones de dólares. Esto, si lo traducimos en pesos, es muchísimo dinero. Y en el caso de las remesas es 63.3 mil millones de dólares. Así como usted lo escucha, la contribución que tienen las y los mexicanos en el exterior es muy, muy importante y no es para menos que deba existir una negociación firme por parte de México. En el caso de las comunidades mexicanas en el exterior, 265 mil millones de dólares de reinversión en Estados Unidos con aportación invaluable a sectores esenciales de la propia economía estadounidense. El dato fue muy importante, Arlene. 324,000 producen y envían a México 63. Muy bien, hay más información porque el día de hoy, Arlene, también se habló de Petróleos Mexicanos. Se habló del plan que va a tener para este sexenio y llama la atención varias cosas. Tendrá un plan de austeridad que permitirá un ahorro de 50 millones de pesos. Se busca que con este plan también aumente la productividad, hacer más con menos recursos. Se va a reducir el número de empresas filiales y se va a incrementar la eficiencia operativa. El reducir las empresas filiales no es decir se van a recortar trabajos, es decir, se van a integrar en un solo grupo para que no haya tantos bracitos de Pemex que en el periodo neoliberal se crearon justamente con la intención de irlas vendiendo, privatizando, vendiendo poco a poco el patrimonio de los mexicanos en Pemex. Otra cosa que destaca en este plan que presentan es que se establecen metas muy concretas y muy fijas para Petróleos Mexicanos en los próximos 6 años. Se establecen metas en exploración, metas en producción de gas natural también, producción de hidrocarburos. Hablamos metas en refinación, que es lo más importante, Arlene, porque la meta de refinación va a permitir que incremente la producción en las refinerías de Petróleos Mexicanos y con ello nosotros vamos a producir nuestras propias gasolinas, Arlene. Esto sin duda va a revolucionar lo que habíamos visto en la etapa neoliberal, que justo se trató de privatizar estas empresas y que el fin último era lucrar con los servicios públicos. Ahora se ponen al servicio del pueblo y la presidenta insiste en que buscará garantizar que en términos reales no suba la gasolina. Así se menciona. Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, como cualquier empresa, el ISR, el IVA, pero también paga derechos. Hay varios derechos que se pagan ahora: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces, esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar
para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Dos temas muy importantes que se expusieron el día de hoy. Uno, que sí hay una reestructuración dentro de Petróleos Mexicanos y también va a haber este cambio en la forma tributaria de Petróleos Mexicanos. Es una simplificación del esquema fiscal. Pemex, en vez de tres conceptos tributarios que venía pagando, va a dar solo uno. Y aquí apuntar qué es lo que estaba pasando con Petróleos Mexicanos durante el periodo neoliberal. Pemex era el botín político de quien llegaba al gobierno. Claro. De director de Pemex no importaba si era médico, si era ambientalista, si era economista, solo era alguien que le fuera leal al gobierno en turno para saquear a Petróleos Mexicanos. ¿Qué sucedió? En lo que generaba Petróleos Mexicanos se iban en ingresos tributarios para la hacienda, dinero que pues se iba a los bolsillos de unos cuantos políticos, y Pemex adquiría muchas deudas. Adquiría deudas para supuestamente producir y al mismo tiempo quien estaba en Petróleos Mexicanos permitía pues la venta por partes de Pemex. Recordemos que en el periodo neoliberal, en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la reforma energética, se permitió que empresas privadas le entraran al petróleo mexicano. Recordarás que hubo subastas de campos petroleros, una verdadera farsa porque quien participó, quien ganó algunos de estos campos petroleros, pues ni los está explotando, solo se ocuparon para la especulación financiera. Pero eso sí, Pemex se privatizaba por partes dentro de las refinerías, algunas plantas, porque recordemos que una refinería son muchas plantas dentro de una planta, se empezaron a privatizar algunas plantas, había robo de combustible dentro de las refinerías, estaba el huachicol tolerado por las autoridades. Bueno, ahora, además de apuntalar a Pemex con el mejoramiento, la modernización de las refinerías, se va a poder capitalizar Petróleos Mexicanos porque se va a simplificar este esquema tributario, es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy la presidenta habló de que se incluyen en este plan una reestructuración de 40 subsidiarias que tiene Petróleos Mexicanos. Así lo comentó. Lo que hay ahora pues es una reestructuración de Pemex, tanto de los derechos que paga el erario como de la propia empresa, que se está trabajando para que sea transparente la contabilidad entre una y otra subsidiaria. ¿Qué son las subsidiarias? Producción, transformación, logística. Entonces va a haber una integración vertical con la transparencia en los recursos y en las subsidiarias, o sea, 40 subsidiarias. Díganme una empresa que tenga 40 subsidiarias. Entonces no puede ser eficiente una empresa con 40 subsidiarias. Entonces el objetivo es ir disminuyendo, se hace más transparente, más eficiente el recurso. Y respecto al periodo neoliberal que mencionábamos hace un momento, la presidenta hace énfasis en los daños que hicieron las privatizaciones a Pemex. Y usted recordará ¿qué hubiera hecho usted de Peña Nieto, el gasolinazo, donde se buscó perjudicar una deuda que todas y todos pagamos? Y que esto, sin duda alguna, fue tener muy poca empatía y representación hacia el pueblo. Lo que busca la presidenta es dignificar lo que antes se utilizaba pues como un negocio propio por parte del presidente en turno, y ahora estará, como debió de haber sido siempre, al servicio del pueblo, buscando que se garantice este servicio que es importantísimo para la movilidad de todas y de todos, desde el transporte público hasta los carros particulares, muchas otras cosas más, así lo menciona esta mañana. Antes se hablaba de la privatización de Pemex. A nosotros nos tocó con Víctor y yo fuimos colegas, él en la Facultad de Ingeniería, yo en el Instituto de Ingeniería, tenemos muchos artículos publicados juntos y ya hablábamos desde aquella época, cuando se separa Pemex en las subsidiarias, de que lo que querían era privatizar.
y empezaron en el contratismo tremendo, que al final Pemex perdió muchas capacidades y todo se contrataba. Pero cuando ya se habló abiertamente de la privatización, pues fue con Calderón, por eso vino el movimiento de las Adelitas en el 2008, y después con Peña, que viene la reforma energética del 2013. Y según esto, eso iba a evitar el endeudamiento de Pemex. Y miren cómo se endeudó Pemex. Pero más ustedes digan, se endeudó Pemex, pero bueno, los indicadores de Pemex se fueron al cielo, es una maravilla. No, se endeuda en 129.5%. Entonces uno diría, bueno, aumentó la producción, las refinerías al máximo. No, comenzó a importarse gasolina de una manera tremenda en el país. Entonces, el periodo neoliberal fue muy dañino para Pemex. Entonces, realmente es un programa muy ambicioso, pero que le vamos a dar seguimiento permanente con informes permanentes aquí en la mañanera. Durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, incluso antes. O Zedillo. Se decía que Pemex era una empresa de todos los mexicanos. Pero lo que era evidente es que Pemex era más de unos mexicanos que de otros. Y era más de los políticos machuchones que se dedicaban a saquear a Pemex y descalabrarla que de los mexicanos que del pueblo, ¿eh? Era de los mexicanos cuando se trataba de deudas. Y era solo de ellos cuando se trataba de los ingresos. A partir de que inician los gobiernos de transformación, con el gobierno del ahora expresidente López Obrador, inicia este trabajo de modernización y de rescate de petróleos mexicanos. No olvidar que se modernizaron las 6 refinerías existentes en 2018. Se compró la totalidad de las acciones de Deer Park. Ahora Deer Park es completamente de Pemex y de todos los mexicanos. Y se construyó una refinería más, que recordemos que durante 30 años no se construyó ninguna refinería. Incluso recordarás que Calderón presumió que se iba a construir una refinería, solo construyó una barda. Dijo que se iba a construir una coquizadora, se quedó en proyecto. Eso sí, se compró parte del equipo para una coquizadora. Se hizo todo un espectáculo de que venían los equipos para la planta coquizadora que nunca se construyó, que se dejó abandonado ese proyecto. Bueno, el presidente López Obrador retoma los proyectos abandonados, moderniza las refinerías existentes, construye una nueva refinería en Dos Bocas y compra la totalidad de las acciones de Deer Park para que Pemex se fortalezca. Y se dijo que este plan de rescate de la soberanía energética va a continuar en esta administración. Así se detalló. Esta estrategia tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018. Se estabilizó la producción petrolera en 1.8 millones de barriles al día. En cuanto al gas natural, sus reservas probadas aumentaron 22.7% entre 2018 y 2024. Se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió Deer Park. Finalmente, con el decreto constitucional firmado por la presidenta Sheinbaum hace 15 días, se logró devolver a Pemex al pueblo de México. Al regresar su carácter de empresa pública, Pemex recupera su vocación social, se asegura la transición energética, se asegura al litio como recurso estratégico de la nación y se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex, manteniendo la soberanía energética a favor del pueblo. Y en ese sentido, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explica cómo Pemex va operando y reduciendo su deuda, produciendo ahorrar recursos, eficientizando los servicios y operando en esta administración, así lo menciona. Vamos a hacer la pieza clave de la independencia energética del país. ¿Cómo lo vamos a lograr? En primer lugar, estamos aplicando un plan de austeridad republicana y la reintegración en una sola empresa. Nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50,000 millones de pesos mediante la compactación de los costos. Vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales,
para dejar solamente las estrictamente necesarias. Ahorita tenemos una deuda de 99,000, aproximadamente 99,000 millones de dólares, una deuda financiera, la vamos a seguir bajando y vamos a utilizar el recurso público con mucha responsabilidad. ¿Cuáles son nuestras metas en las diferentes cadenas de valor? En la cadena de valor en exploración tenemos que vamos a mantener unas reservas 3P. En la producción de hidrocarburos líquidos, lo que vamos a mantener, como nos ha sido la instrucción de la Presidenta de la República, mantener una producción de 1.8 millones de barriles por día. Vamos a atender los campos estratégicos, en particular los campos Sama y Trión, y además vamos a impulsar los proyectos mixtos para incrementar las reservas y la producción. De incrementar la producción de gas natural, dada la elevada dependencia que tenemos de las importaciones. Tenemos yacimientos de gas, hay que aprovecharlos y estamos planteando una meta de llegar a 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Vamos a aprovechar lo que tenemos de los campos Quesqui y Ixachi y el casquete de Cantarell. Vamos a llevar la refinería de Deer Park a su potencial máximo, que es 285,000 barriles diarios. La que sigue, por la parte de la distribución, vamos a consolidar el sistema de gasolinas del bienestar e incrementar la participación en comunidades que carezcan de abasto de gasolina. Las vamos a poner básicamente la gasolina al servicio del pueblo. Vamos a incrementar la capacidad de almacenamiento de petrolíferas, que tenemos pocos días de almacenamiento, eso lo vamos a incrementar. Vamos a continuar arduamente con el combate al robo de combustibles y fortalecer la coordinación entre producción y logística para reducir los costos de transporte marítimo. Vamos a fortalecer la petroquímica nacional. También vamos a reactivar los complejos Cangrejera. Adicionalmente, vamos a reactivar los complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera. Arlene, ¿cuánto mintieron, engañaron, manipularon los políticos con Petróleos Mexicanos? Para los jóvenes, durante el gobierno de López Portillo, que se encontró el campo de Cantarell, se hablaba de que hay que administrar la abundancia porque somos muy ricos en petróleo y nos va a ir muy bien. Y recordarás que en el gobierno de Peña Nieto se dijo, se acabó la gallina de los huevos de oro, ya se secó Cantarell. Y es que lo que sucedió es que no solamente se utilizó de mala manera, se explotaron los recursos que tiene Pemex, sino que también se saqueó a Pemex. Se dejó que se convirtiera en chatarra. Se compraban plantas chatarra a sobreprecio. Es más, devastaron a Pemex. Lo saquearon hasta donde más no pudieron. Y con esa chatarra que se recibió en el 2018, se empezó de nuevo a rescatar a Petróleos Mexicanos. Por supuesto que Petróleos Mexicanos va a continuar contribuyendo. No es que se acabara la gallina de los huevos de oro. Pemex tiene mucho que dar. Y con eso que dejaron, va a seguir produciendo. Va a seguir aportando a nuestro país. Obviamente con esta simplificación fiscal se va a volver más transparente los ingresos que salen de Pemex a la hacienda pública. Y este va a ser un trabajo coordinado entre Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo va a ser este trabajo coordinado? Así se explicó. De manera coordinada con la empresa, con Pemex, y simplificar el régimen fiscal, en particular lo que tiene que ver con el conjunto de derechos que tributa Pemex a la hacienda pública. Simplificar para hacer más sencilla la tributación y capturar las eficiencias productivas y operativas que pueda tener Petróleos Mexicanos y condensarla en un solo derecho. Este nuevo diseño nos da una tasa para el derecho petrolero para el bienestar para el siguiente año de 30%. Es neutral para las finanzas públicas, no implica un menoscabo en la recaudación fiscal para la hacienda pública. Estamos diseñando los mecanismos para atender los compromisos de la deuda financiera de Petróleos Mexicanos sin necesidad de recurrir directamente a los mercados de capitales. Es importante resaltar que no solo decimos que tenemos a una presidenta científica, por decirlo, sino que nuestra presidenta tiene una maestría y un doctorado en energía. Por eso, cuando se trata de energía, pues puede explicar de una manera muy contundente. Y esto no solamente lo va a compartir con el pueblo de México, sino con el pueblo del mundo, ya que en la G20 una de las participaciones del gobierno mexicano será respecto a esto. La secretaria de
Energía, Luz Helena González, compartirá el proyecto de la transición energética que está teniendo este sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así se menciona. Solo comentar que estamos muy contentos de poder acompañar. Es un honor el que nos hace la presidenta para acompañarla en su reunión. Uno de los temas de la cumbre precisamente es energía y transición energética, y podremos compartir este plan tan sólido que hemos elaborado durante todos estos meses con los expertos en el país y compartir nuestras experiencias en términos de nuestras proyecciones para la transición energética.